Vale, grabando. Sí, grabando. A ver si me lo cogen. Instalaciones eléctricas El Cañazo, dígame. Hola, muy buenas. Mire, Buenas tardes. buenas tardes. Tengo en el salón cuatro puntos de luz que están gestionados por dos interruptores doble y, bueno, simplemente que están viejitos, funcionan perfectamente. Así que quería saber si podemos cambiarlos y quería ver si pudiera ser estos modelos que son táctiles, que ahora, bueno, se llevan tanto y, bueno, si ustedes hacen ese trabajo. Sí, no habría problema. Vale, la instalación eléctrica inicialmente no hay que tocarla porque, bueno, está bien, simplemente los interruptores. ¿Cuánto me podría más o menos subir todo? Para ese trabajo serían unos 120 euros. Vale, 120 euros. ¿Y qué entra dentro del presupuesto? Pues entrarían los materiales, la mano de obra, el desplazamiento y el IVA. Vale, ya viene cargado el IVA, de acuerdo. Sí. ¿Puede haber algún tipo de descuento o algo? No, lo siento, no hacemos descuento. Vale, pues entonces 120 euros. Voy a pensarlo y ya le llamo, ¿vale? Perfecto, vale. Vale, Muchas muchas gracias, buenas gracias. tardes, Buenas tardes, hasta adiós. luego. Bueno, ya lo habéis escuchado. 120 euros porque vengan a casa, te cambien dos interruptores dobles, simplemente eso, sin tocar instalaciones ni lámparas ni nada. Y bueno, pues, ¿qué pensáis? ¿Lo pagaré? ¿Lo pagaríais vosotros? Si manejas un poquito de electricidad, no hace falta ni que seas un especialista ni un profesional, serás capaz de hacer esto tú solo por muy poco dinero. Acompáñame, que comenzamos. Lo primero que hice fue entrar en AliExpress y buscar interruptores táctiles. Me salieron un montón y de todos ellos, bueno, pues hice una pequeña criba y vi uno que creo que es el mejor de todos. Evidentemente no voy a comprar el peor. Tenía un montón de compras, tenían para 1, 2 y 3 interruptores, el precio súper ajustado. Y bueno, pues a simple vista parecía todo correcto. De hecho, bueno, la gente lo había comprado en abundancia y tenía muy buena calificación. Estos son los interruptores que vamos a sustituir, que van muy bien, pero lo dicho, son viejitos. Y estos son las luces, que hay un vídeo de cómo puse los paneles LEDs, estos de 60x60. Os dejo ahí en la esquina superior derecha el enlace. Recordar que para trabajar siempre con electricidad, y más cuando es de hogar, que son 220 voltios, siempre quitar tensión. Muy importante, nunca trabajar con tensión porque podemos tener un accidente. Bien, una vez que hemos tomado esas precauciones, podemos o elegir. Aquí tengo una muestra de un interruptor de estos más básicos imposible, o irnos al protagonista del vídeo, que son los táctiles. Vamos a ver qué trae en la caja. Vienen pocas cosas, pero bueno, suficientes. Un pequeño prospecto para ver cómo se instalan y una bolsita. En su interior tenemos el propio interruptor, un condensador, que ahora diré para qué sirve, y unos tornillos. El condensador es por si las luces nos hacen como flashes. En este caso a mí no me lo hizo, pero bueno, puede suceder. Entonces se pondrían entre uno de los bornes. Está todo puesto en la web. Ahí vemos como tenemos dos interruptores, exactamente como tenía anteriormente, y he comprado dos. Por lo tanto tengo los 4, o sea, para las 4 luces que gestiono. Forma de quitar, más o menos todos los interruptores de estos mecánicos van igual. Quitamos la tapita haciendo un poquito de palanca, salen los embellecedores y ya quedaría el mecanismo. Ahí lo tenemos. Y el tema del marco, pues viene con unos tornillitos, que en este caso también los vamos a guardar porque los que vienen de fábrica son un poquito gruesos. Los he visto bastante anchos y realmente estos tornillitos no se deterioran, así que los podemos reutilizar y siempre creo que será mejor. Aquí tenemos los cables y mira si estaban bien puestos, que tal como he sacado un poquito el mecanismo, uno de ellos ya ha salido, bueno, disparado no, simplemente se ha soltado. Así que bueno, tampoco estaba muy bien hecha la instalación original. Esto es muy importante. Una vez que vayamos a sanear el interruptor, enchufe o lo que sea, sanear siempre las uniones. Y si hay que pelar el cable, hay que, bueno, hacer lo que sea,
hacerlo porque durante un montón de años no vamos a volver a tocarlo. Entonces algún chisporroteo puede ocasionar en un futuro una avería o hasta un incendio. Vale, aquí tenemos el marco que hay que retirar, que realmente estaba como pegadito y vamos a ver, este sí que salió disparado. Y ya tenemos los cables al aire. Esto no os tenéis que preocupar ni asustar porque es súper sencillo. Fijaros, tenemos este azul que viene, que va a la regleta, que es el neutro. Pues este es el común para ambos interruptores. Y luego tenemos un par de cables para cada gestión de luces. Por lo tanto tendríamos 4 cables porque hay 4 luces. Si solo hubiera una luz, solo habría un cable. Y os he hecho aquí un pequeño esquema para que lo tengáis claro. Es que, bueno, no tiene secreto. Es mucho hilo porque hay 4 luces. Si solo hubiera una luz o 2 sería mucho más sencillo visualmente, pero el mecanismo, digamos, la forma de trabajar es exactamente la misma. Para 1, 2, 3 o 20 luces. Vale, el mecanismo para instalarlo tenemos que quitarle la tapa o el embellecedor de cristal y quedarnos con la electrónica. Aquí tenemos el neutro, que es el común, y luego tenemos para una luz y para la otra luz, que se llama L1 y L3. La forma de fijar los cables eléctricos es súper sencillo, como si fuera una regleta. Se libera un poquito el tornillo y luego se pone la puntita del cable y se aprieta. Esta instalación, como es un poco antigua, tiene hilo rígido. En la actualidad, creo que por legislación ya no se hacen instalaciones con hilo rígido, se hacen con hilo flexible o rizado, creo que se llama. Pero bueno, si tenemos la instalación con este tipo de hilo, pues ya está, no pasa nada, también funciona. Aquí tenemos ya hecho uno y el otro es exactamente igual. Recordemos, el neutro es el común y luego los L, o sea, las fases para cada luz. Y vamos a echar una probada, ¿no? Para ver si está todo bien. Yo creo que sí, pero antes de seguir montando vamos a dar tensión. Ahí tenemos iluminación bien indicado en el cuadro eléctrico y procedemos. Y bueno, pues ahí se están encendiendo las luces, está cambiando el color de los interruptores, así que un éxito. Volvemos a quitar tensión para seguir trabajando con seguridad. Y ahora simplemente resta acomodar todos los, el mecanismo electrónico en su lugar. Ahí vemos cómo estoy reutilizando, como he dicho anteriormente, los tornillos originales, pero bueno, parece como queda un poco suelto. Le puse unas pequeñas arandelas teniendo la precaución que no tocaran ninguna parte de la placa y ya está. Ahora ponemos los embellecedores de cristal. Mucho cuidado, no se nos caigan al suelo porque se partirían y nos quedaríamos sin mecanismo, o sea, sin interruptor, y tendríamos que comprar uno nuevo. Así que mucho cuidado, es muy delicado. Y por último, pues simple resta darle tensión y hacer la prueba. Se ilumina en azul cuando está apagado y en rojo cuando está encendido. Y fenomenal, no falla, es que es una chulada. Es un poco extraño, la verdad, porque estoy acostumbrado a encender y apagar las luces y escuchar un clac, clac, y esto es súper silencioso, así que chapó. Para mí esto es un adelanto que creo que ha llegado para quedarse. Los interruptores táctiles son cosa del futuro. Pues sí, compañeros, aquí los tenemos funcionando al 100% ya un par de días y no se han estropeado. Bueno, tampoco tienen por qué estropearse, porque realmente son unos muy buenos interruptores. No he dicho que tienen el sello de la CE, o sea que han pasado los controles de calidad para poder venderse e instalarse dentro de Europa. Ese sello no se regala. Para los que, como yo, inicialmente estábamos preocupados con el tema de la intensidad de luz del pilotito este que se enciende azul o rojo, no os preocupéis, se ve perfectamente por la noche, no deslumbra, y por el día, pues bueno, se ve un poco, pero realmente no hace falta que se encienda mucho, ya que se ve perfectamente dónde está el enchufe. Pero lo mejor es eso, que nosotros tenemos la televisión y al lado el enchufe y no molesta nada, o sea, tiene la intensidad justa, así que por ese lado, correcto. Recordad que os dejo en la descripción del vídeo el enlace al producto por si queréis echarle un ojo. Para mí vale muchísimo la pena porque realmente están súper baratos, funcionan súper bien y estos no son inteligentes, pero hay versiones inteligentes que puedes conectar con el asistente que tengas, ya sea Google Home o Alexa, y tendrás una casa hiper inteligente. Bueno, no hiper, pero sí más que la mía, que yo tengo que ir a pulsar. Vosotros igual elegís la otra opción y con la simple voz encendéis y apagáis las luces de vuestro hogar. Nos vemos en el siguiente vídeo.
vídeo aquí en el canal Giga Experimentos. Si te ha gustado, recuerda, dejadme un like y nos vemos. ¡Chao, chao!